Teoría de la culpabilidad. La culpabilidad, en su esencia, es un juicio de reproche que se formula sobre la conducta de un individuo que ha cometido un hecho antijurídico. No se trata de un mero análisis objetivo de la acción, sino de una valoración subjetiva que indaga en la psiquis del autor para determinar si actuó con dolo, es decir, intención, o culpa, es decir, con negligencia. Este juicio de reproche se fundamenta en la idea de que el ser humano es un ser racional y libre, capaz de comprender las consecuencias de sus actos y de actuar conforme a derecho. El reproche de culpabilidad se erige como un pilar fundamental del derecho penal moderno. Implica un juicio moral sobre la conducta del autor, cuestionando su decisión de infringir la norma a pesar de conocer su carácter ilícito. Este reproche no solo tiene una función retributiva, sino también preventiva, pues busca disuadir a otros de cometer actos similares. El contenido de la culpabilidad ha sido objeto de debates doctrinales. Tradicionalmente, se ha considerado que la culpabilidad comprende dos elementos esenciales: el conocimiento de la antijuridicidad y la capacidad de actuar de otra manera. El primero se refiere a la conciencia del autor de que su conducta es contraria a derecho, mientras que el segundo alude a su libertad para elegir entre actuar conforme a la norma o infringirla. A lo largo del tiempo, han surgido diversas teorías que intentan explicar la naturaleza de la culpabilidad. Las más destacadas son: teoría normativa. Para esta teoría, la culpabilidad es un juicio de reproche basado en la violación de una norma, independientemente de la intención del autor. Teoría psicológica. Esta teoría concibe la culpabilidad como un vínculo psicológico entre el autor y el hecho, centrándose en la intención y la motivación del sujeto. Teorías mixtas. Estas teorías intentan conciliar los aspectos psicológicos y normativos de la culpabilidad, reconociendo la importancia tanto de la intención del autor como de la violación de la norma. El principio de culpabilidad es un límite al poder punitivo del Estado. Establece que solo se puede imponer una pena a quien haya actuado con culpabilidad, es decir, con dolo o culpa. Este principio garantiza que la pena sea proporcional a la gravedad del hecho y a la culpabilidad del autor. Además de las teorías tradicionales, existen otras concepciones de la culpabilidad que han enriquecido el debate doctrinal. En tal sentido tenemos, por ejemplo, la teoría en función de la culpabilidad por la condición de vida. Esta concepción atribuye la culpabilidad a las condiciones sociales y económicas desfavorables en las que vive el autor. La tendencia sintomática de la culpabilidad. Esta teoría sostiene que la conducta delictiva es un síntoma de una personalidad desviada, lo que justificaría la imposición de una medida de seguridad. La coculpabilidad. Esta concepción reconoce la responsabilidad compartida de la sociedad en la comisión del delito. La culpabilidad normativa, como se ha mencionado, se basa en la violación de una norma. Para que exista culpabilidad, el autor debe tener la capacidad de comprender la antijuridicidad de su conducta y poder actuar de otra manera, pero optar por no hacerlo. El conocimiento de la antijuridicidad implica que el autor sea consciente de que su conducta está prohibida por la ley. La comprensión de la antijuridicidad, por su parte, requiere que el autor sea capaz de internalizar la norma y de comprender su significado y alcance. La culpabilidad es un concepto complejo y multifacético que ha sido objeto de diversas interpretaciones. En síntesis, podemos definirla como un juicio de reproche que se formula sobre la conducta de un individuo que ha cometido un hecho antijurídico, teniendo en cuenta su capacidad de comprender la ilicitud de su actuar y de obrar conforme a derecho. La teoría de la culpabilidad no ha estado exenta de críticas. Algunas posiciones doctrinales cuestionan su validez y proponen alternativas como la responsabilidad objetiva o la peligrosidad. Otras posturas aceptan la culpabilidad pero la revisan a la luz de los fines de la pena, como la prevención especial o la reinserción social. El problema de la culpabilidad radica en su carácter subjetivo y en la dificultad de determinar con precisión la capacidad de comprensión y de actuación del autor. Además, la culpabilidad puede verse afectada por factores externos como la presión social, la educación o las condiciones económicas. Por otro lado, algunas corrientes doctrinales, como el positivismo criminológico, niegan la existencia de la culpabilidad y proponen sustituirla por otros criterios como la peligrosidad del autor o la necesidad de proteger a la sociedad. Otras posiciones aceptan la culpabilidad pero la reinterpretan a la luz de los fines de la pena. Así, la culpabilidad se justificaría en función de la necesidad de prevenir futuros delitos o de reinsertar al delincuente en la sociedad. Finalmente, existen posiciones críticas que aceptan la culpabilidad pero proponen revisarla y adaptarla a las nuevas realidades sociales. Estas posturas abogan por una mayor flexibilidad en la aplicación de la culpabilidad, teniendo en cuenta las circunstancias personales del autor y los fines de la pena.